Hola, sean todos bienvenidos. El día de hoy estamos en la clase de Ciencias Naturales de séptimo grado. Estamos viendo lo que es el bloque número 3, Materia y Energía. La lección que estaremos abordando es la lección número 26, la cual habla de cómo clasificamos y comunicamos en ciencias naturales por medio de los gráficos. Vamos a ver la definición de cada uno de ellos. Continuamos con el video. El objetivo, definir cómo clasificamos y comunicamos en ciencias naturales por medio de los gráficos. A continuación, pues, vamos a ver lo que son los conocimientos previos por medio de una serie de preguntitas, en la cual trata sobre el tema, ¿verdad? La primera pregunta observamos, ¿qué observamos en la imagen? ¿Qué podemos observar? Bueno, podemos observar un niño, podemos observar que hay un ser vivo, una planta, y observamos también que encontramos pues lo que es la corteza de la tierra, los arbustos, ¿verdad? En la pregunta número 2, ¿qué semejanzas y diferencias encontramos entre los dos gráficos? Gráfico A y gráfico B. Podemos decir que son grafiquitos o cuadritos pequeños verticales o de barras o barritas de colores. Y aquí pues círculo de pastel. Luego, ¿qué es comunicar? ¿Qué es lo que queremos comunicar por medio de estos gráficos o de estos ejemplos que podemos tener aquí? Y por último, la 4, ¿cuáles son las formas de comunicar en ciencias naturales? Vamos a ver cómo comunicamos, cómo es la manera correcta de comunicar. Seguidamente, ¿verdad? ¿Cómo comunicamos en ciencias naturales por medio de lo que son los gráficos? Aquí podemos observar los gráficos muy llamativos, coloridos, ¿verdad? ¿Cómo clasificamos? ¿Cómo podemos clasificar? Es un proceso básico de las ciencias naturales. Los esquemas de clasificación son utilizados en ciencias y en otras áreas no científicas con el objeto de identificar fenómenos y objetos para mostrar similitudes, diferencias e interrelaciones, ¿verdad? Ok, ¿cómo podemos clasificar? Vamos a ver cómo podemos clasificar. Lo fundamental a la hora de clasificar es enfatizar las propiedades y características de los objetos. En eso vamos a enfatizar. Seres o fenómenos. Ejemplo, si podemos clasificar las hojas de los árboles, podríamos hacerlo de acuerdo a los siguientes criterios. Miren, borde, peciolo, disposición, tallo, vaso y ápice. Aquí pues podemos observar, ¿verdad? Los diferentes tipos de hojas. Así podemos clasificar pues lo que son las hojas de las plantas, ¿verdad? Aquí tenemos un árbol que tiene hojas redonditas y alargadas. Aquí pues tenemos otro tipo de hojas más alargaditas. Aquí tenemos unas pues con diferentes colores y textura. Y si las tocaríamos, veríamos que unas son lisas y diferentes características. Así podemos clasificar en naturales. Y así se clasifican de varias maneras. Luego, ¿cómo comunicamos en ciencias naturales por medio de los gráficos? ¿Cómo podemos comunicar? El lenguaje o la comunicación verbal es la representación que empleamos o expresamos las ideas. Es la comunicación verbal. O sea, cuando hablamos, verbo, hablar, 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 es la comunicación verbal. En ciencias naturales, la comunicación desempeña un papel fundamental en el quehacer científico, ya que durante este proceso se realiza la descripción de objetos, procesos o fenómenos para que estos, ¿verdad?, puedan ser identificados con la mayor claridad y facilidad. En ciencias naturales, la comunicación se realiza, miren, en ciencias naturales la comunicación se realiza a través de gráficos circulares, de barras, lineales e histogramas. Así podemos comunicar en ciencias naturales. También, pues, podemos decir que se realiza una investigación de índole científico, ¿verdad? Que es necesario para comunicar. Los resultados obtenidos utilizados en un lenguaje preciso, muy claro y veraz al momento de realizar una descripción, formular una hipótesis e interpretación de estos resultados y formular una teoría o ley. Al comunicar lo hacemos a través de tablas de valores, tablas de doble entrada, gráficos que permiten ofrecer una interacción y comunicación de resultados y hallazgos. De esta manera, pues podemos comunicar en ciencias naturales. ¿Por medio de qué, como les había dicho, recalcando?
pues comunicamos por medio de los gráficos. Encontramos pues los gráficos de barra, los cuales, ¿verdad? Son muy importantes, estos que tenemos aquí, estos que tenemos aquí y estos que tenemos aquí. Los gráficos circulares, este que está acá, este que está acá, este y este. Y los gráficos lineales, estas líneas que están aquí, que son unidas por puntos. Esa es la manera de comunicar. Seguidamente, pues tenemos las tablas de valores, ¿verdad? Nos ofrecen información sintetizada generando una visión global de los resultados obtenidos. En estudios a través de investigaciones, encuestas, líneas de cotejo, entre otros. Tenemos un ejemplito, ¿verdad? Registro de enfermedades frecuentes en Tegucigalpa. Aquí podemos encontrar los tipos de enfermedades respiratorias y el porcentaje de frecuencia de cantidad de personas que se podrían enfermar. Podríamos decirlo de esa manera en porcentaje. Los que padecen de asma, un 25%, faringitis, un 46%, amigdalitis, un 49%, neumonía, un 55% y rinitis, un 30%. Ahí se puede ver la representación de esta tabla de valores, ¿verdad? Donde este pertenece a este y así sucesivamente. Luego tenemos las tablas de doble entrada. Son aquellas que comunican información que relaciona una variable con otras. Una variable con otras más variables o tablas que brindan información estadística, o sea, números, de dos eventos que están relacionados entre sí. Ejemplo, la relación del consumo del cigarrillo en el padecimiento del cáncer. Aquí tenemos la tablita, ¿verdad? Aquí tenemos una relación de variables, ¿verdad? Por ejemplo, los que tienen cáncer, los que no tienen cáncer. Por ejemplo, los que fuman, 123. Los que no fuman, 23, para un total de 146 personas. Los que no tienen cáncer, porque fuman, 133. Y porque no fuman, 255, para un total de 365. Y al final, pues, hacemos una suma de cada uno de ellos. Por ejemplo, fuman 236, no fuman 278, para un total de 514 personas. Aquí tenemos, pues, cómo podemos ver lo que son los gráficos. Los gráficos son representaciones de datos generalmente numéricos mediante líneas, superficies, símbolos con la finalidad de establecer la relación que guardan entre sí. Existen diferentes tipos de gráficos. Aquí podemos observar gráficos de barra, gráficos lineales, gráficos circulares de pastel o de 365 o 360 grados. Aquí pues podemos observar, ¿verdad?, los gráficos de barra. Estos gráficos de barra seguidamente, ¿verdad? Entonces, como decíamos, ¿verdad? Los gráficos de barra, los cuales pues son representaciones de un conjunto de valores, porcentajes, representaciones por barras o columnas. Al construir un gráfico de barra se debe empezar a trazar líneas perpendiculares que se le llaman ejes o coordenadas. En esta ocasión, pues solo los vamos a ver definir cada uno de ellos, ¿verdad? Tanto los de barra, lineales y gráficos. Y en la siguiente clase, pues estaríamos viendo cómo se elabora. Seguidamente, pues sabemos que los gráficos de barra, pues se representan por dos ejes o coordenadas, el eje X, que son las horizontales, y las ejes Y, que son las verticales. En las ejes X, pues encontramos lo que son los nombres, ¿verdad? Mechero, portaobjetos o pinzas, y el eje Y, pues es la numeración, o sea, la cantidad o estos instrumentos. En los gráficos de líneas también, pues son representaciones o proyecciones visuales que muestran los valores de una sola variable en función a otra. Este tipo de gráfico es muy común observarlo en lo que son pues algunos periódicos o revistas, ¿verdad? Los cuales son muy utilizados para lo que es la información de datos, ¿verdad? Importantes y gran número o sea, grandes números, ¿verdad? También pues observamos que aquí encontramos lo que es el eje horizontal y el eje vertical. Pues en el eje horizontal, ¿verdad?, que son el eje X, encontramos pues lo que son los días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo.
Y en el eje vertical, pues encontramos lo que son las temperaturas o los grados con los que están establecidos y que se relacionan. Por ejemplo, del día lunes hay una temperatura de 38, martes de 36 y así sucesivamente, pues van intercalándose lo que son las temperaturas. Luego, pues tenemos los gráficos circulares o de pastel. Es una representación gráfica de varias cantidades. Consiste en una circunferencia dividida en varios sectores. Aquí podemos observar, ¿verdad? En varios sectores un círculo, en varios sectores uno, 2, 3, 4, 5. Este tiene 5 en un caso, cuyo tamaño corresponde a cada valor relacionado de un total. Por ejemplo, este 70% pertenece a lo que es África. Como podemos observar, este de Asia corresponde a un 16%, el de América a un 10%, el de Europa a un 1% y el de Oceanía, lo que es a un 3%, cuando hablamos de lo que son valores, ¿verdad? Este tipo de gráfico muestra la relación porcentual entre las partes con relación a su conjunto. Seguidamente, ¿verdad? Voy a asignar lo que es una breve tareita en la cual pues vamos a realizar lo que es un resumen de conceptos relacionados sobre el tema y un ensayo sobre lo que son los gráficos de barras. En la siguiente clase, pues los espero, estaremos tratando lo que es cómo podemos realizar cada gráfico, sus pasos a seguir para realizar cada uno de ellos.